¿Recuerdas en el 93 cuando se inició la Segunda Guerra Mundial porque Hitler invadió Polonia y provocó declaraciones de guerra entre Francia y Gran Bretaña? Pues bien, el mar Chino Meridional, que tiene una superficie total de unos 3.500.000 kilómetros cuadrados, es un mar marginal del Océano Pacífico Occidental que podría desencadenar una gran guerra si China se niega a relajarse en su viaje. Es una porción del Océano Pacífico y abarca más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados desde Singapur hasta el estrecho de Taiwán. Después de los 5 océanos es la mayor masa de agua. Hay cientos de pequeñas islas del mar de China Meridional que juntas forman un archipiélago. Este mar podría causar un gran problema porque China no solo infringe las leyes y los acuerdos internacionales, sino que también irrumpe en los territorios de otros países sin su consentimiento. Sin duda, el sonido de la Tercera Guerra Mundial puede engendrar el miedo a lo desconocido en el corazón de cada una de las personas que viven en este planeta. Si has sido testigo, superviviente o has leído y oído historias sobre las guerras mundiales, no querrás que se produzca nunca otra. La verdad es que puede resultar difícil imaginar la catastrófica que sería la guerra entre China y Estados Unidos para ambas naciones, Asia Oriental y el resto del planeta, porque una guerra entre dos grandes jugadores podría afectar al equilibrio socioeconómico de todo el mundo. ¿Pero está China realmente llevando a cabo su estrategia de atacar a 5 naciones al mismo tiempo? Y si es así, ¿por qué? ¿Cuál podría ser el trágico resultado de unas acciones así por parte de China? Bueno, la cuestión del mar de China Meridional ha exigido mucha atención de los medios de comunicación durante la última década. Una vez que los arrecifes submarinos se han transformado en islas arenosas con aeródromos, carreteras, edificios y bases de sistemas de misiles a medida que China construye islas en el mar de China Meridional. El mar de China se ha convertido en menos de 2 años en una de las vías fluviales más disputadas del mundo como consecuencia de la conversión por parte de China de 7 arrecifes en 7 emplazamientos militares. Una de las razones por las que los analistas del ejército estadounidense creen que estas islas del mar de China Meridional tienen el mayor potencial para desencadenar la Tercera Guerra Mundial es que el PCCH se resiste a aceptar y a mantenerse alejado de las fronteras de otras naciones. Para que entiendas plenamente lo que está ocurriendo aquí exactamente, vamos a dividir este video en 3 segmentos distintos. Te explicaremos por qué el mar de China Meridional es tan importante para el mundo, por qué están dispuestos a iniciar la Tercera Guerra Mundial para hacerse con el control de estas zonas marinas y por qué Estados Unidos debe de tomar medidas. El mar meridional de China no es el único mar del mundo, entonces ¿por qué en nombre del cielo todo el mundo sigue hablando de él? Antes de explicarte por qué China está dispuesta a entablar tantos conflictos con otras naciones por el mar meridional de China, voy a hablar primero de qué hace que el mar meridional de China y la región circundante sean tan cruciales para China y para el mundo entero. Este pequeño mar del Océano Pacífico, el mar de China Meridional, limita con el sur de China, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Taiwán, Malasia e Indonesia. Independientemente de que la población de peces de la región disminuyan rápidamente, se espera que contenga al menos 28,000 millones de barriles de petróleo, 266 billones de pies cúbicos de gas natural y 1/3 de la biodiversidad marina del mundo. En consecuencia, esta región es importante para los ecosistemas. Además de todas estas razones, el mar de China Meridional es también una importante ruta comercial. En el 2019, 3,37 billones de dólares estadounidenses del comercio mundial transitaron por esta región cada año. El estrecho de Malaca y el mar de China Meridional son las principales rutas hacia y desde los puertos de los océanos Pacífico e Índico. Dado que la economía y la industria de China dependen en gran medida de las importaciones de petróleo, China compró alrededor del 50% de su petróleo a Oriente Medio, y ese petróleo viaja a través del mar de China Meridional. Sin duda, China es el centro mundial de la fabricación y la venta de artículos fabricados a otros países, y esto es lo que impulsa el crecimiento económico de este país. El mar de China Meridional es una de las rutas importantes para las exportaciones de China al resto del planeta. Por todos los indicios puedes ver que China concede mucha importancia al mar meridional de China. ¿Pero implica eso que China lo posee? Bueno, encontrarás la respuesta a esa pregunta mientras vamos en este video. Desde el punto de vista económico, existe una gran variedad de vida marina en el mar de China Meridional. Tanto la enorme descarga de agua rica en nutrientes procedente de tierra firme como las sugerencias de agua de algunas partes del océano que contribuyen a esta abundancia. Sin embargo, la región del sudeste asiático densamente poblada obtiene su proteína animal principalmente del mar, que es ampliamente pescado. Las numerosas especies de atún, caballa, corvina, anchoa, gamba y mariscos son las más frecuentes, y los residentes consumen casi toda la captura, ya sea fresca o en conserva. Además, se han encontrado importantes reservas de petróleo y también importantes reservas de gas bajo la superficie del mar de China. El norte de Borneo, el este de la península malaya y el noroeste de Palawan son las principales regiones de producción de hidrocarburos. Además, algunas de las rutas marítimas más transitadas del planeta pasan por el mar de China Meridional.
El mar de China Meridional y el estrecho de Malaca son las principales vías de paso hacia y desde los puertos de los océanos Pacífico e Índico. Normalmente los alimentos y los productos manufacturados viajan hacia el sur y el petróleo y los minerales hacia el norte. Hay varias regiones mal vigiladas en el centro del mar de China Meridional, y estos lugares se señalan en las cartas náuticas como terreno peligroso. Los conflictos territoriales internacionales, en particular los que afectan a las islas Spratly, que comparten Malasia, Brunei, Filipinas y Vietnam, y en cierta medida China y Taiwán, han llevado más recientemente a calificarlas de peligrosas porque las islas están situadas en una zona rica en petróleo. Pero, ¿por qué todo el mundo está culpando a China? Bueno, como ocurre en un entorno familiar típico cuando hay una disputa sobre un terreno o una propiedad, probablemente tras el fallecimiento de algún padre, las partes implicadas, todos los hijos, llegan a un acuerdo y posiblemente promulgan leyes que prohíban a un individuo ir más allá de los límites o actuar en contra del acuerdo. Del mismo modo, China y algunos países llegaron a un acuerdo hace varios años para permitir la coexistencia pacífica. Según el derecho del mar firmado en una convención de la ONU en 1982, las aguas territoriales soberanas de cada país se extienden hasta un máximo de 12 millas náuticas, lo que equivale a unos 22 kilómetros más allá de su costa, mientras que a los barcos extranjeros se les concede el derecho del paso inocente por la zona situada más allá de sus aguas territoriales, y cada país costero puede establecer una zona económica exclusiva, o ZEE, que se extienda hasta 200 millas náuticas, lo que equivale aproximadamente a unos 360 kilómetros. Dentro de la ZEE, el Estado costero tiene derecho a explotar y regular la pesca, construir islas e instalaciones artificiales y utilizar la zona para otros fines económicos. Desde que se promulgó esta ley, todos los países la reconocen, incluida la nación china, y así es como todos los países han reclamado su parte del mar de China Meridional, a 200 millas náuticas de su costa. Sin embargo, parece que China ya no está dispuesta a obedecer esta ley. Hay algunos solapamientos en las reivindicaciones de Vietnam, Malasia, Brunei y Filipinas, pero nadie habla mucho de ello porque todos estos países están unidos contra la reivindicación de China. Verás, cuando se trata de esta parte del mar, China ya no quiere seguir la ley del mar, y de hecho, quiere seguir la inventada línea de nuevas rayas para ejercer su reivindicación. Esta línea de 9 rayas cubre casi el 90% del mar de China Meridional y el PCCH afirma que ahora todo forma parte de China. Pues bien, en mi opinión, reclamar al menos el 90% del mar de China Meridional es más bien reclamar todo el mar para uno mismo, y eso es exactamente lo que quiere hacer China. Quizá te preguntes cuál es la razón de estas líneas de 9 rayas, ya que no hay ninguna ley ni nada que le mencione. Bueno, según el razonamiento del PCCH, cree que un explorador chino descubrió el mar de China Meridional, por lo que el mar pertenece a China. Este es realmente el razonamiento que el PCCH ha utilizado para reclamar prácticamente todo el mar de China Meridional, y que ha provocado algunas situaciones de gran confrontación con otros países. Algunas partes implicadas en la disputa rebautizaron la región con su jurisdicción en septiembre del 2012 para proclamar formalmente su reivindicación. Del mismo modo, en el año 2017, Indonesia rebautizó las regiones septentrionales de su jurisdicción nacional exclusiva en el mar de China Meridional como Mar de Natuna Norte. Mientras tanto, el presidente filipino firmó una orden ejecutiva por la que exigía a todas las entidades gubernamentales que se refirieran a las zonas del mar de China Meridional dentro de Filipinas como Mar de Filipinas Occidental. Como puedes ver, esta zona del planeta Tierra está mucho más discutida de lo que habrías imaginado. Mientras todo esto ocurre, el PCCH comienza a construir sus propias islas de grado militar en el mar de China Meridional, en un esfuerzo por afirmar su soberanía. Tenían un aeropuerto, algunas tropas militares y un sistema de defensa antimisiles. Como estas islas estaban cerca de su frontera con el país vecino, Filipinas, este país demandó a China ante un tribunal de la ONU en el 2016. La Haya falló a favor de Filipinas, que alegó que China había infringido de hecho su propio territorio. Sin embargo, se ve que esta sentencia no sentó bastante bien a la nación china, ya que el PCCH decidió ignorarla y no la ha puesto en vigor ni en lo más mínimo. Pero aún así, el PCCH emitió una declaración según la cual los aviones que la atravesaran necesitarán la aprobación china, designando el espacio aéreo sobre el territorio en disputa como zona de identificación aérea defensiva. Aunque afirman que esta medida solo se utilizará con fines defensivos, ha agriado aún más las relaciones entre estas dos naciones. Además, había algo que debía aumentar la tensión entre los países vecinos y son las islas Spratly.
Las Islas Spratly son un grupo de islas situadas en medio del mar de China Meridional que todas las naciones compiten por controlar. La justificación fundamental es que al reclamar las islas puedes ampliar tu ZEE y hacerte con el control de una porción mayor del mar de China Meridional. Sin embargo, las Islas Spratly fueron declaradas rocosas en una sentencia del 2016, lo que significa que no amplían la zona económica exclusiva, ZEE, de ningún país. En realidad, esto acabó con parte de la importancia de las islas y redujo la tensión entre las naciones que pretendían controlarlas. Sin embargo, no significa que el conflicto haya remitido, porque China ha estado utilizando una táctica conocida como la estrategia del repollo o la estrategia del salami, para cortar los suministros de las islas extranjeras. Para ello, China rodearía una isla, territorio bajo dominio extranjero, con sus barcos y destructores para impedir la entrada de países competidores, y después intentaría reclamar en última instancia las islas y sus territorios para sí mismo. Ahora bien, no hace falta decir que Estados Unidos tiene muchos aliados en esta batalla, y si estallara la guerra se sabe que tienen la marina más poderosa de todo el mundo. Pero la Armada de los Estados Unidos no pretende hacer la guerra a otras naciones. Un papel crucial que desempeña la Armada estadounidense es preservar la estabilidad marítima para que el comercio mundial pueda continuar sin interrupciones. La Marina estadounidense ha incrementado su presencia en el Mar de China Meridional como consecuencia del comportamiento hostil de China para mantener la estabilidad, debido a las reivindicaciones de Pekín en el Mar de China Meridional, en particular con derechos históricos a lo largo de la llamada Línea de 9 Rayas. Peligra el compromiso de larga data de Estados Unidos con la libertad de los mares. Esta dedicación respalda la seguridad y la prosperidad, garantiza el acceso equitativo a los recursos, reduce las tensiones navales y estabiliza el comercio mundial. Veamos ahora las acusaciones en contra de China. Las autoridades occidentales creen que China está realizando notables desarrollos en muchos accidentes terrestres deshabitados del Mar de China Meridional como parte de sus continuos esfuerzos por consolidar sus reivindicaciones sobre un territorio disputado en un lugar de gran importancia económica y comercial para el mundo. China ha militarizado y desarrollado puertos, pistas de aterrizaje y otras instalaciones en arrecifes, islas y formaciones terrestres disputadas en la región que está controlada desde hace mucho tiempo. Las autoridades mostraron imágenes de lo que afirmaron ser los primeros casos registrados de un país que hace esto en territorio que aún no posee. Aunque aún es pronto para saber si China intentará militarizarlos o no, advirtieron que la actividad de desarrollo más reciente de Pekín indica la intención de avanzar hacia un nuevo status quo. Según los funcionarios que solicitaron el anonimato para hablar de información confidencial, 4 accidentes geográficos deshabitados de las Islas Spratly han registrado actividad constructora en los últimos 10 años por parte de flotas pesqueras que actúan como milicias marítimas de facto controladas por Pekín. Según ellos, varios bancos de arena y otras estructuras de la zona se han multiplicado por más de 10 en los últimos tiempos. Las imágenes del arrecife de Eldad en las Spratly septentrionales revelan enormes agujeros, montones de escombros y huellas de excavadoras en un lugar que antes solo quedaba parcialmente expuesto durante la marea alta. Según los funcionarios, que afirmaron que en el último año han surgido nuevas formaciones de tierra sobre el agua, se cree que el ejército filipino tomó una instantánea del arrecife en 2014 que mostraba lo que, según los funcionarios, era una embarcación china descargando una excavadora hidráulica anfibia, utilizada durante las labores de recuperación de tierras. Dijeron que la isla de Panata, en el Cayo Langkiam de Filipinas, donde el año pasado se había reforzado un elemento con un nuevo muro circundante en el transcurso de solo unos meses, también había experimentado acciones similares. Otras fotografías mostraban alteraciones físicas de Whitsun Reef y Sandy Cay, donde cosas que antes estaban bajo el agua ahora están permanentemente por encima del nivel de la marea alta. Cuando se le pidió que respondiera a las acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino de Pekín respondió que el informe en cuestión era totalmente inventado. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores filipino afirmó en una declaración tras la publicación del informe que cualquier actividad de reclamación por parte de China en elementos no ocupados supondría una violación de los acuerdos que Pekín y los países del sudeste asiático tienen sobre cómo comportarse en aguas disputadas, así como una sentencia de 2016 de un tribunal internacional que afirmó que las reclamaciones de China carecían de fundamento jurídico. Basándose en un mapa del 47 con líneas ambiguas que desde entonces se conocen como la línea de las 9 rayas, China reclama la propiedad de aproximadamente el 90% del Mar de China Meridional. En el pasado ha afirmado que tiene el derecho soberano de construir en su propio territorio, a medida que Pekín aumentaba sus inversiones en buques de guerra y guardacostas para hacer valer sus reivindicaciones. Las tensiones entre Pekín y los demás reclamantes del Mar de China Meridional, entre ellos Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia, Vietnam y Brunei, han ido en aumento durante años.
Las antes pequeñas y deshabitadas islas Spratly han adquirido importancia geopolítica debido a su proximidad a una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y a su potencial uso militar, sobre todo si las tensiones sobre Taiwán desembocan en un conflicto regional. Varios países de la región han aumentado el gasto en defensa y han puesto en marcha proyectos de reclamación como consecuencia de las maniobras de China. Mientras Vietnam aumentaba las operaciones de dragado y relleno en muchos puestos avanzados de las Spratly, Filipinas manifestaba su descontento por los barcos chinos que se agolpaban en dos arrecifes próximos a Reed Bank, una polémica región en la que ambos países han hablado de colaborar en un plan de exploración de petróleo y de gas, a unas 175 millas náuticas, 324 kilómetros al oeste del país, en el arrecife de Whitsun. Filipinas reunió buques de forma similar el año pasado, después de que se detectara a más de 200 barcos de la milicia china participando en una táctica de enjambre similar. Incluso antes del reciente recrudecimiento de las hostilidades, Pekín y los países del sudeste asiático firmaron en 2002 una declaración de conducta no vinculante que instaba a las partes a evitar habitar los arrecifes, islas, bajos, cayos y otras estructuras ahora desocupadas. En un litigio iniciado por Filipinas, un tribunal internacional respaldado por las Naciones Unidas determinó en 2016 que las pretensiones de China carecían de apoyo jurídico. Sin embargo, China rechazó la decisión y procedió a enviar miles de barcos pesqueros a los accidentes terrestres en disputa, alegando que el tribunal carecía de jurisdicción. Con las denominadas operaciones de libertad de navegación, Estados Unidos ha condenado periódicamente la conducta de China en el mar de China Meridional y ha intentado rebatir sus reivindicaciones territoriales. Como parte de las medidas para garantizar que China no domine el Indo-Pacífico, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró que el país está estableciendo una postura de fuerza más letal en la zona. En sus palabras, la única nación que posee el deseo y cada vez más el poder de cambiar el orden mundial para adaptarlo a sus gustos autoritarios es China. Mientras los Estados Unidos siguen concentrando sus esfuerzos en combatir el COVID-19 y recuperarse de las secuelas, persisten las amenazas a la seguridad del actual sistema internacional. La Ley de Seguridad del Tráfico Marítimo de China entró en vigor el 1 de septiembre y obliga a todos los buques extranjeros que entren en aguas territoriales chinas a informar a las autoridades marítimas, poseer los permisos necesarios y someterse al mando y control chinos. Esto sigue a la aprobación de febrero de una nueva ley de China que permite a la Guardia Costera china utilizar la fuerza contra los buques extranjeros que violen la soberanía china. Sin embargo, ambas normas tienen efectos significativos en el orden mundial y también violan los requisitos de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CNUDM, que otorgan a los estados el derecho del paso inocente sin necesidad del consentimiento previo del gobierno del estado ribereño. China parece socavar las leyes de la ONU, ya que antes aprobó leyes que violan el derecho internacional e infringen la soberanía de otras naciones. Durante unas 3 décadas, China ha ido ampliando progresivamente su jurisdicción sobre las aguas en disputa. La ley sobre el mar territorial y la zona contigua de 1992 molestó a otras naciones, sobre todo a aquellas cuyos intereses se veían amenazados por el artículo 6 de China, según el cual los buques militares extranjeros deberán obtener permiso del gobierno de la República Popular China para entrar en el mar territorial de la República Popular China. Esta ley también infringía las normas de la CNUDM sobre el establecimiento de los puntos de referencia a partir de los cuales se miden el mar territorial y otras zonas marinas. China utilizó la técnica de la línea de base recta, estableciendo líneas de base entre una serie de islas sitiadas lejos de su costa. China amplió su mar territorial y su zona económica exclusiva, ZEE, resultante, estableciendo líneas de base que iban mucho más allá de lo permitido por la CNUDM, y en consecuencia violando los derechos de otros países a explotar esas aguas como permite el derecho internacional. Al establecer las categorías de barcos extranjeros, la MTSL también confiere a China autoridad para regular aún más la actividad de sus aguas. Dado que la zona de porcentaje del MTSL no estaba clara, esto ha causado preocupación entre los reclamantes rivales del mar de China Meridional. Aunque China reclama la mayor parte del mar de China Meridional, el MTSL permite a Pekín establecer zonas de practizaje en áreas disputadas e incluso dentro de la ZE de otros reclamantes. Un elemento de la política china de las 3 guerras es el establecimiento de posiciones jurídicas proactivas para proteger los intereses nacionales sin entrar en contacto físico. En 2003, esta política se incorporó formalmente al Plan de Juego de China con objetivos específicos a largo plazo. La MTSL y la Ley de Guardacostas van más allá de simples transgresiones de derecho internacional. En cambio, apoyan las reivindicaciones de China desplegando su propio sistema jurídico.
La ambigüedad inherente da a China muchos márgenes para interpretar las leyes según sea necesario. Además, en la nueva ley marítima no está claro con qué rigor, amplitud o incluso si se aplicará la nueva legislación y, en caso afirmativo, en qué zona geográfica. Cuando afirmaba que se aplicarían las leyes, reglamentos, normas y disposiciones aplicables a los barcos que no se presenten ante la Administración Marítima China, un aviso para barcos extranjeros sobre la nueva ley marítima publicado el 1 de septiembre, también era bastante ambiguo. Cualquier estado es capaz de defender y violar simultáneamente el derecho internacional. China aspira a ser un creador de orden, además de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ONU, por lo que todo lo que haga importa. China aspira a cambiar el orden establecido en la región y se esfuerza por remoldar las normas y las leyes marítimas, promulgando legislación interna. Se podría argumentar que la nueva ley de guardacostas supone una amenaza inmediata para otras naciones que están inmersas en conflictos con China en los mares de China Oriental y Meridional. La idea de que la nación china pretende crear una base jurídica que respalde la confrontación física en alta mar se ve reforzada en gran medida por el hecho de que ahora impone una ley marítima modificada que impone limitaciones y normas adicionales a los barcos extranjeros. China puede imponer fácilmente su derecho interno en los lugares que gobierna gracias a su creciente poderío económico y militar, independientemente de si esas zonas están realmente bajo su control legal. China ha modernizado sus flotas navales y buques milicianos enmascarados hasta convertirlos en colosos que superan a los buques de guerra y a los cuerpos de seguridad vecinos, y se espera que su gasto militar alcance un máximo de $252.000 millones en el año 2023. En esta situación no parece especialmente difícil que Pekín exija a los barcos de países más pequeños que cumplan con esta legislación. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos a analizar la astuta estrategia de ataque que está implementando China. China comenzó a llevar a cabo su estrategia de ataque de 5 naciones en el año 2014, cuando empezó a construir islas militares aquí mismo, en el mar de China Meridional, dentro de las fronteras de otras naciones. En caso de guerra, estas islas ficticias cuentan con puertos, bases aéreas y armamento antiaéreo ya preparado. China ha creado 7 de estas islas dentro de las fronteras de otras naciones sin su consentimiento en los últimos 2 años, y es evidente que están preparadas para el ataque si es que fuera necesario. Te daré una explicación detallada de por qué muchos piensan que estas islas del mar de China Meridional tienen el mayor potencial para desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Directo al grano, todo empezó con el PSSH y su negativa a respetar las fronteras de otras naciones. Además, con los sistemas de defensa de China en funcionamiento y listos para atacar, es obvio que China está dispuesta a declarar la guerra a las naciones circundantes y a cualquiera que se atreva a interferir. ¿Qué garantías tenemos de que China respetará otras normas y puede burlarse del derecho internacional y reclamar tierras al mismo tiempo? ¿Qué garantías tenemos de que otras naciones no sigan el ejemplo de China? Debido a las acciones del PSSH en el mar de China Meridional, también están aumentando las tensiones entre Estados Unidos y China. A pesar de que bajo el COVID había más paz, las acciones de China se están intensificando una vez más en el mar de China Meridional, y esta vez Pekín está incumpliendo sus propias promesas y faltando a sus palabras. Para facilitar la resolución de conflictos, China, Malasia, Vietnam, Brunei, Taiwán y Filipinas llegaron a un acuerdo en el 2011 sobre una serie de normas preliminares para aplicar la Declaración de Conducta sobre el Mar de China Meridional. En cumplimiento de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de China Meridional, China y las naciones de la ASEAN avanzan intensamente en las conversaciones sobre el Código de Conducta, también conocido como COC o COC, en el Mar de China Meridional. Esto era con la expectativa de que el COC estuviera terminado para el año 2021. Como puedes ver, el calendario para la resolución no ha funcionado realmente, pero el COC ha contribuido en cierta medida a mantener la paz en el mar de China Meridional. A ninguna nación se le permite construir en arrecifes deshabitados, que es una estipulación clave de este COC. Sin embargo, fuentes recientes sugieren que China ha decidido dejar de adherirse al COC. Se ha construido en 4 elementos deshabitados por flotas pesqueras que actúan de facto como milicias marítimas bajo la supervisión del gobierno de Pekín. Según una fuente en el arrecife de Eldad en las Spratleys septentrionales, ha aparecido nuevas formaciones de tierra sobre el agua durante el último año, e imágenes del lugar muestran enormes cráteres, montones de escombros y bastidores hechos por excavadoras. La actividad en un lugar que antes solo quedaba parcialmente expuesto durante la marea alta podría significar varias cosas sobre los planes futuros del PSSH, y ninguna de esas posibilidades es favorable para la paz del mundo.
Dinos lo que opinas de todo esto en la sección de comentarios aquí abajo.